A esta hora el cauce del río Magdalena es otro, es su cuenca baja. A pesar de la oposición de los lugareños, el río fue desviado para dar paso a la construcción de la represa del Quimbo. Entre el 2010 y el 2015 se construyó en el departamento del Huila la hidroeléctrica El Quimbo, un proyecto que hoy aporta el 4% de la energía que se consume en Colombia. Antes de entrar en la historia de hoy, vale la pena explicar muy brevemente cómo funcionan estas enormes instalaciones. Las hidroeléctricas producen energía a través de una represa que almacena grandes cantidades de agua. Cuando se libera el agua, esta pasa por unas turbinas gigantes que giran con gran fuerza y generan la energía que se convierte en la electricidad que llega a nuestros hogares. Las hidroeléctricas de hoy son el resultado de muchos años de evolución, desde los antiguos molinos hidráulicos que generaban energía con la corriente de los ríos. Aunque son consideradas una de las opciones más rentables porque aprovechan el agua, que en Colombia es muy abundante, su construcción es problemática porque inunda grandes áreas de tierra, lo que puede destruir ecosistemas, desplazar comunidades, interrumpir el flujo natural de los ríos y, claro, afectar la biodiversidad. Todas esas consecuencias son las que viene denunciando desde hace 16 años Asoquimbo, una organización que representa a las víctimas de esta hidroeléctrica construida en el corazón del Huila. Nosotros estamos convencidos de que es una decisión económica, ¿sí?, que se ejecuta a través de política, la que hizo que el Quimbo se construyera. Terminó con una tragedia y un dolor profundo para todas las personas durante muchísimo tiempo. Esta central se construyó bajo la promesa del llamado desarrollo, pero después de que empezó a operar en el 2015, la empresa a cargo del proyecto inundó más de 8.000 hectáreas de la región, por lo que miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Muchas personas manifestaban que preferían morir antes de tener que salir de sus lugares, de sus fincas, porque no hay solo un trabajo económico, digámoslo así, produciendo la tierra, sino hay todo un relacionamiento comunitario, familiar. Muchas de las comunidades que estaban ahí eran familias, se generó una ruptura entre las familias muy fuerte. Ella es Jennifer Chavarro, presidenta de Asoquimbo. Aunque la etapa más crítica vino después de que el Quimbo comenzó a funcionar, desde el comienzo han ayudado a las personas afectadas por este proyecto, que no es el único que ha traído dificultades en Colombia. Ituango es hoy un pueblo atrapado por el más grande proyecto hidroeléctrico del país. La emergencia en la presa los dejó sumidos en una profunda crisis socioeconómica. En Morales, Cauca, 30 familias quedaron bajo el agua por el desbordamiento del embalse de la Salvajina. Los afectados están pidiendo ayuda urgente para poder recuperar lo que el agua se les llevó. La represa del Quimbo en Garzón Huila está causando daños al medio ambiente, según los ciudadanos de este municipio que criticaron el proyecto hidroeléctrico en una audiencia pública. Desde hace varios años, las hidroeléctricas son la principal fuente de energía en el país. Según los datos, proveen el 70% de lo que se consume en Colombia. Pero detrás de la discusión sobre la demanda de energía, hay historias como la del Quimbo. El momento en el que se empezó como la construcción, que pues es obviamente el momento en el que empiezan a desplazar a todos, o sea, era fatal, entraban maquinaria, sacaban a la persona, le destruían la casa delante de las personas, o sea, era una cosa dramática. Pues porque las personas con muchísimo esfuerzo también habían construido su vida ahí y tenían sus recuerdos y tenían su familia. Y también se convirtió en una tragedia para toda la vida silvestre alrededor de la hidroeléctrica. El número de hectáreas que se inundaron fueron como 8.250 hectáreas aproximadamente. Okay. Es que la zona que se inundó es zona de Reserva Forestal Protectora de la Amazonía y esto obligaba a que hubiera un proceso de sustracción ambiental que no se hizo de manera debida. Como antes lo dijimos, inundar esa cantidad de hectáreas tiene muchísimos impactos sobre los ecosistemas y la comunidad. Por eso se han unido personas de 6 municipios huilenses para hacerle frente al proyecto. No puede ser más importante una gran empresa que la vida y el proyecto de vida de comunidades campesinas y de comunidades pescadoras. En este episodio les contaremos la historia de resistencia a la hidroeléctrica El Quimbo, sus implicaciones y cómo este proyecto, entre muchos otros en el país, muestra la necesidad de contar con herramientas en lo nacional y en lo internacional que regulen a empresas con gran poder como las transnacionales. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la tierra.
Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Este es un episodio en colaboración con Siembra, el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial. Colombia ha explorado una buena cantidad de opciones para generar energía, desde grandes parques eólicos hasta paneles solares. Sin embargo, la energía que viene del movimiento del agua es la reina en el país. Y la razón está en la abundancia de ríos, montañas y lluvias que tenemos. Por eso, en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de empresas públicas y privadas, empezaron a construir grandes hidroeléctricas, como la del Chivor en Boyacá y la de Salvajina en Cauca. El Quimbo, por ejemplo, fue construido por Emgesa, una empresa transnacional del conglomerado Enel. La idea de construir la represa del Quimbo no era nueva y que había un estudio que es como el estudio de recursos hídricos que tenía planeación nacional desde 1978, que había ubicado como lugares en el país estratégicos para producción de energía a través de la hidráulica. En Huila, la primera hidroeléctrica fue la de Betania. Comenzó a operar en 1993 y le abrió la puerta en ese momento al proyecto del Quimbo. Pero como cuenta Jennifer, 2 años después negaron su construcción. Y la razón fundamental por la cual se negó justamente es por el daño que se generaría en la producción de la región, que parecía ser irreparable, y además la destrucción al tejido comunitario. Lo que mostró el estudio fue que el bosque seco tropical, que es el ecosistema que sostiene esa región, iba a sufrir graves daños. Y por consiguiente, también las personas que vivían gracias a este ecosistema, a través de la siembra, la pesca y otras actividades agrícolas. A pesar de eso, en el 2008, el gobierno anunció que el proyecto sí se iba a realizar, argumentando que iba a aumentar la productividad de la región. Esta solicitud de Quimbo se negó, pero luego viene la empresa Emgesa y se la permiten. Digamos, esa es una de las discusiones que luego nosotros desarrollamos en la demanda de nulidad que presentamos, cuáles fueron las condiciones naturales, geográficas, sociales y culturales que cambiaron en 10 años, que dieron lugar a que prácticamente se anulara el concepto del mismo Ministerio de Ambiente de que no era posible construir la represa. Lo que creen muchos huilenses, entre ellos Jennifer, es que la presión económica de la empresa fue la llave para que el gobierno diera el visto bueno para la construcción del Quimbo. Para el 2008 pues está el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues hay, digamos, también como toda una política orientada a ampliar la inversión extranjera, a poder entregarle a extranjeros tierras para pues efectivamente generar ganancias sin contemplar las consecuencias que eso generaba en territorio. También hay una participación económica de sectores importantes del país, como la familia Lleras, que no es muy clara en términos de la participación accionaria, pero que pues ha tenido mucho que ver en momentos importantes de la historia de tragedia que ha generado el Quimbo. Y en ese momento fue cuando se empezó a formar la resistencia contra la hidroeléctrica. Mientras se hacían los estudios para la construcción, muchos campesinos empezaron a reunirse preocupados ante la posibilidad de perder sus tierras. Surgió por la preocupación que tenía un grupo de campesinos de que sus predios, sus tierras, no eran de su propiedad ya, sino que aparecían como propiedad de un tercero, en este caso de la multinacional Emgesa, y que a ellos nunca les habían informado. Entonces esa fue como la gran inquietud que detonó todo. Suena increíble, pero así empezó el despojo de las tierras que por generaciones habían vivido, trabajado y cuidado. Aquí Jennifer explica mejor cómo ocurrió. Hay una importante situación y es que normalmente las tierras no estaban formalizadas con sus escrituras, eran lugares en donde los abuelos le habían dejado un pedazo a los papás en consecuencia también subdividían y le entregaban a sus hijos y sus hijos así, entonces como que toda la familia convivía en una zona sin que necesariamente eso apareciera así en las escrituras y de repente llega la empresa a decirle a las personas: usted tiene derecho, usted no tiene derecho, el que aparece en la escritura es solo su abuelo o solo su papá. Y entonces esto empezó a generar muchas tensiones y finalmente muchas rupturas de familias que, pues, por el contrario, siempre habían tenido como una armonía, una cercanía, una familiaridad muy fuerte. Jennifer, que estudió periodismo y siempre estuvo interesada en entender procesos como el que ocurría en Huila, comenzó a investigar el despojo de tierras en compañía de un profesor.
Al final del 2008 empezaron a recibir notificaciones judiciales en donde se les informaba que su predio era un predio que era de la compañía y que tenían que llegar a una negociación, a un acuerdo económico, o de lo contrario, pues iban a someter a un proceso de expropiación judicial. Entonces, este fue como el germen también de la organización, porque ante esta situación masiva que se presentó de notificaciones de la utilidad pública por parte de la empresa, la gente empezó a reunirse. Pero cuando revisamos el alcance era que pues básicamente la empresa tenía incluso el derecho, digámoslo así, a expulsar a la persona de su vivienda si no llegaba a un acuerdo económico. Y ese acuerdo económico, según Jennifer y muchos campesinos, era absolutamente injusto, pues no alcanzaba a cubrir el valor real del predio. Hace algunos años, Azoquimbo empezó a recopilar las historias de algunas mujeres que perdieron sus tierras por este proyecto. Se llamó Mujer y Despojo en el Quimbo. Este es un fragmento de la historia de Celina Zúñiga, campesina del municipio de Garzón. Lo de la represa fue totalmente que uno se llena como de ira, como de rabia. Vender las tierras tan buenas que eran. Se daba la yuca, el aguacate, el cacao, el limón, la naranja, mandarina. Entonces la vida era más distinta. El sentido que uno conseguía la comida más fácil. No necesitaba el plata para conseguir las cosas. A los campesinos como Celina nunca se les consultó sobre el proyecto y el futuro de sus tierras. Por eso, el panorama para ellos era más oscuro que nunca. No solo eran notificaciones pues desproporcionales, porque muchos de los campesinos ni siquiera sabían leer y escribir, sino que además nunca se les preguntó si ellos estaban de acuerdo con que sus tierras fueran de uso para la generación de energía y que esto se hiciera de esta manera como se hizo. Lo que descubrieron fue que sus tierras, más allá de los líos de escrituras que antes mencionó Jennifer, habían sido expropiadas bajo una figura legal llamada declaratoria de utilidad pública. En términos simples, eso significa que se pueden apropiar de predios necesarios para proyectos como la construcción de vías, hospitales e hidroeléctricas, entre otros. Es una figura que tiene el Estado, pero que en este caso se le otorgaba a la empresa porque aparece como una entidad prestadora de servicios públicos. Es decir, que el Estado no les expropió las tierras directamente, sino la empresa Emgesa. Entonces esto era como mucha información, de repente, mucha información en donde no había posibilidad, digamos, equilibrada de actuación para los campesinos. Y era en muchos lugares lo que estaba sucediendo. Y ese desequilibrio entre la comunidad y la empresa con poderes de Estado les trajo una inmensa tristeza a campesinos, pescadores y muchos otros trabajadores de la región. Este es un fragmento de la historia de Luz Mary Anacona, recogida por Azoquimbo en la serie Mujer y Despojo en el Quimbo. Como mujer para mí ha sido muy duro porque yo vivía del río. O sea, yo nunca en la vida he tenido patrones que me manden. El río ha sido siempre mi fuente de trabajo y ha sido mi patrón para mí. Entonces para mí fue un cambio brutal porque ya a mí me tocó salir del río y como no se consigue el oro para lo que nosotros trabajamos, entonces yo me toca irme a ganarme, a coger café, a embolsar tierra, a arreglar casas y eso para mí ha sido muy duro porque a mí nunca me había tocado eso. Yo tengo muchas amistades que han tenido finquita, tienen finca y todo eso la perdieron por la construcción de esta hidroeléctrica. Ellas me cuentan y lloran. Lloran mucho porque dice que ellas en la casa tenían su huerta casera, su plátano, su yuca, su tierrita y nadie las humillaba. Ahora tienen que estar pagando un arriendo en una ciudad que es terrible. Los maridos a veces no consiguen trabajo sino ellas. La incertidumbre tan fuerte, la zozobra que empezó como a rondar todos los lugares, la presión psicológica que ejercía la empresa, todo el tiempo tenía un equipo muy grande y muy fuerte de personal vinculado que visitaba las casas diciéndole a las personas que pues esto debían hacerlo, entregar sus tierras y pues para muchas personas que llevan años construyendo su vida ahí, eso era casi que imposible. Las notificaciones judiciales decían que los campesinos debían definir el acuerdo económico con la empresa en un plazo máximo de 8 días. Pero como muchos no sabían leer y estaban en medio de la incertidumbre, no respondieron. Entonces la empresa, en compañía de la fuerza pública, hizo efectiva esa máxima, el silencio otorga, y llegó a sacarlos de sus casas, y cuando no era posible,
los presionaban de otras maneras. Zonas que sabemos que son de difícil acceso, en donde incluso habían puentes hechos artesanalmente que por crecientes del río se dañaron y la autoridad municipal decidía no repararlo porque eso era ya zonas que se iban a inundar por la represa. Entonces la gente pasó muchos años con la dificultad, digamos, de movilizarse, les cortaron el servicio de energía en algún momento porque la empresa lo solicitó, pero todavía la gente estaba viviendo, les cortaron el transporte público porque no había forma de llegar ya, porque eso todo era zona que se iba a inundar. O sea, empezó la empresa casi que a presionar, a promover la desinstalación, la desestructuración de lo poco que había como infraestructura, pues, de cualquier lugar de vivienda, servicios públicos, transporte. Y lo más preocupante es que la situación del Quimbo se repitió en otras partes de Colombia, incluso con proyectos distintos a hidroeléctricas, como la mina La Colosa en Cajamarca o la mina El Roble en el Chocó, casos acompañados por organizaciones como Siembra. Pero en medio de esa adversidad han surgido otras organizaciones dispuestas a ayudar a las comunidades. Bueno, yo soy Viviana Tacha, directora ejecutiva del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra. Somos una organización que acompaña a comunidades étnicas y campesinas afectadas por el extractivismo en Colombia. Aquí haremos una pausa en la historia de Jennifer y la hidroeléctrica para entender cómo se articula la defensa de los territorios contra las grandes empresas transnacionales. Lo primero que siempre hacemos es una suerte de diagnóstico. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es realmente el problema? ¿Eso jurídicamente en qué se traduce? ¿Hay decretos, resoluciones, contratos, un mapa de actores, ¿no? ¿Quiénes son los actores que están aquí en este territorio? Por ejemplo, en Cajamarca, donde empresas transnacionales amenazan con contaminar el agua, deforestar y arrasar con la biodiversidad. Y todo lo que les ocurre a los ecosistemas que rodean nuestras ciudades y el campo repercute directamente en nosotros. Creo que una de las claves para entender el impacto de estos proyectos es que están localizados, son absolutamente territorializados. Cuando hablamos de desarrollo económico en abstracto, cuando hablamos de ingresos económicos, cuando hablamos de la dependencia económica de Colombia a los hidrocarburos o al carbón, lo que tenemos que entender es que eso está en algún lugar ocurriendo. O sea, que hay lugares donde esa extracción está ocurriendo y que eso genera unas dinámicas muy complejas para las comunidades. Y esas dinámicas, ni más ni menos, son como las que Jennifer nos contó que ocurrieron en Huila con el Quimbo. Campesinos que pierden sus tierras, falta de alimento y destrucción o alteración del medio ambiente. Como lo mencionamos al principio de este episodio, hay muchos proyectos en el país, además de las hidroeléctricas que pertenecen a empresas transnacionales. Y todos, en distintas proporciones, han afectado a los ecosistemas y a las personas que viven de ellos. Esa pelea no solo se está dando a nivel comunitario, pues desde hace 10 años en Naciones Unidas se discute la creación de un tratado que logre regular a las empresas transnacionales. Lo que hoy conocemos como tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos es en realidad un proceso que está en construcción. Es un proceso que empezó hace 10 años en Naciones Unidas, que tiene un grupo de trabajo que viene elaborando un tratado internacional que adoptarían todos los estados que hacen parte de Naciones Unidas y que busca obligar a las empresas a respetar los derechos humanos. Es importante aclarar que al menos en Colombia existen algunos mecanismos voluntarios a los que las empresas se pueden acoger cuando trabajan en los territorios, pero no son leyes que realmente las obliguen a responder cuando violan derechos. Son empresas que justamente por su poder económico se han logrado hacer a un lugar al interior de los estados, cooptando muchas veces poderes públicos para beneficiar sus intereses, lo que genera que haya una necesidad de regularlas y de identificarlas y entenderlas como un actor que potencialmente puede violar nuestros derechos. Y como lo escuchamos antes, en Colombia hay varios casos de empresas transnacionales que han violado derechos. Por eso Siembra ha acompañado esa discusión desarrollando un documento llamado Los Derechos Humanos Primero. La pregunta es, ¿cómo conectamos eso que está pasando en un escenario que vemos tan lejos como Naciones Unidas, con los tiempos que toma esto para su adopción, con lo que nos pasa en Colombia o con nuestra misión? Entonces allí fue donde pensamos en la necesidad y la importancia de elaborar un documento que permitiera brindar esa perspectiva de la importancia que tiene ese tratado para Colombia. El documento Los Derechos Humanos Primero plantea 5 elementos, entre los que se encuentra esa necesidad de reconocer
que existen empresas que violan los derechos humanos y afectan el territorio. Y también recalca la necesidad de crear vías para que las víctimas de las transnacionales puedan acceder a la justicia. Yo creo que lo que el tratado vinculante podría hacer en casos como el del Quimbo es justamente poner el foco en los derechos humanos, porque una empresa puede haber cumplido incluso con todas sus obligaciones en materia de licenciamiento ambiental, y si eso es así, no importa cómo sea la licencia ambiental, en la práctica y en la realidad puede la empresa estar violando los derechos de la comunidad, por ejemplo, con judicializaciones, y eso no lo va a atender la licencia ambiental. Una de las dificultades en Colombia y varias partes de América Latina para regular a las empresas extranjeras es que supuestamente eso las ahuyenta y no habrá inversión. Frente a ese tipo de argumentos que sitúan que los derechos son un obstáculo, yo diría todo lo contrario. O sea, los derechos no deberían ser vistos como un obstáculo bajo ninguna circunstancia, sino que por el contrario deberían ser vistos como la condición de posibilidad. O sea, sin el respeto a los derechos humanos, no podríamos pensar en inversión en el país y no podríamos pensar en la operación de una empresa transnacional. En pocas palabras, si se adopta ese tratado vinculante y luego se convierte en ley, daremos en Colombia un salto enorme para proteger a comunidades en todo el país y a los ecosistemas que sostienen la vida. Sí, son las empresas responsables de la crisis climática, son las empresas las que también han querido cooptar esta discusión sobre la transición energética, son las empresas las responsables de muchísimos de los impactos ambientales que hoy día tenemos en el territorio, de las violaciones de derechos humanos que denuncian varias comunidades que habitan lugares donde están instalados estos proyectos. Entonces son las empresas las que deben estar bajo escrutinio en los próximos años y las que deben ser objeto de una regulación fuerte y contundente como cualquier otro actor. Y aquí volvemos a la historia del Quimbo. Hay una imagen muy fuerte que nosotros recordamos y es cuando los pescadores estaban en las zonas aledañas del río Magdalena y había una manifestación. El general Palomino llega en helicóptero hasta la zona en donde están los pescadores para hablarles, les da la bendición y luego de que se va, entra el ESMAD prácticamente a bombardearlos con gases, aturdidoras, una persona perdió un ojo, o sea, siempre ha sido muy violento todo el proceso. Dentro de los muchos impactos que tienen las hidroeléctricas en los territorios, hay un fenómeno que es especialmente grave para el medio ambiente: la eutrofización del agua. En términos simples, eso significa que un cuerpo de agua, como un lago o un río, recibe demasiados nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno. Estos nutrientes vienen de fertilizantes, aguas residuales y otros contaminantes. Y eso es lo que ha ocurrido en las zonas del Huila, afectadas por el Quimbo. Por consiguiente, los pescadores son unos de los más afectados. Si interviene en un río tan importante como el río Magdalena en la parte alta, lo que uno entendería es que los pescadores son afectados. Pues imagínense que no, que para la empresa los pescadores artesanales no existen en el río Magdalena. EMGESA, la empresa detrás de la hidroeléctrica, hizo un censo donde solo se reconocieron a 8 pescadores artesanales en la zona. O sea, la empresa también fractura el territorio porque determina que en el momento en el que puso y en el lugar en el que puso el muro, hasta ahí llegó la afectación. Cuando los peces naturalmente necesitan transitar para reproducirse, para todo lo que pues esto requiere, y no solo los peces, sino los pescadores hacen su oficio a través del tránsito sobre y la navegabilidad sobre el río Magdalena. En el río Magdalena generó muchísimas y ha generado constantemente muchas mortandades de peces y también pues tiene en este momento en niveles críticos al río Magdalena. Tenemos todos los días una inyección de oxígeno, como unas pipetas de oxígeno, al lado del muro de la presa, inyectándole oxígeno según lo que dicen los informes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, para garantizar las condiciones mínimas de oxígeno que necesita el río Magdalena. Además, por la lucha que adelantan para recuperar sus tierras y con ellas la paz de sus vidas, han sufrido acoso judicial por parte de EMGESA. La empresa nos ha demandado a los 2 anteriores presidentes de Asoquimbo, los ha demandado por ejercer el derecho a la protesta. También hemos tenido situaciones de hostigamiento por parte de la fuerza pública, de intentos de judicialización con la fuerza pública por ejercer el derecho a la protesta. Tenemos en este momento una situación, creo que, de bastante riesgo. El 21 de septiembre del 2024, después de 15 años de espera,
El gobierno nacional les entregó 940 hectáreas a 94 familias afectadas por la hidroeléctrica El Quimbo. En el acto de entrega, el presidente Petro aseguró que la represa nunca debió haberse hecho y también recordó que el plan es devolver en total 3.000 hectáreas para reparar a 333 familias de la región. Pero mientras se completa ese proceso, los campesinos siguen buscando caminos no solo para subsistir, sino también para recuperar ese vínculo sagrado que tienen con la tierra, que los ha acogido durante generaciones. La gente en el campo siempre ha sido muy inspiradora, muy fuerte, muy valiente, porque yo siento que la gente que de verdad es campesina siembra en donde sea y como sea, hasta en una matera siembra, ¿no? Entonces, como la gente perdió la tierra, muchas personas, por no perder ese vínculo, pero también por subsistir, pues empezaron a tener iniciativas propias, porque después de todo lo que pasa siempre es a veces frustrante y desalentador sentir que se está luchando contra algo tan poderoso que nunca vamos a poder vencer, ¿no? Yo creo que esas son las iniciativas productivas o los ejemplos que tienen los diferentes campesinos que lo han intentado, cómo construir de cero, cómo volver a levantarse después de que nos inundaron, ¿no? Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen, de Aja Podcast y del equipo de La No Ficción, en colaboración con el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial, Siembra. Si quieren saber más sobre el tratado vinculante para frenar el poder corporativo, pueden consultar el texto Los Derechos Humanos Primero, disponible en la página web www.centrosiembra.org. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndelo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos.